Gracias, Domingo. Lo escuchaba ustedes tranquilamente en la discusión acerca de las dificultades que en la vida de hoy se presentan y de las interferencias que se producen. Y la gente reclama una superación, pero yo percibo que mientras usted no entienda la causa real que produce esto que te molesta de la vida, mientras no conozcamos qué es el fundamento de esta tendencia a la anarquía en la que vivimos, no se abre el camino de la superación. Por eso yo quiero volver a un tema que reiteradamente he tratado, sobre el momento global, sobre el momento universal que vivimos y cómo eso repercute en cada país. Estamos diciendo que la sociedad desde 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, abrió un camino donde fue desarrollándose y consolidándose después, incluso de la Segunda Guerra, el predominio de la nación más poderosa del mundo, la que emergió de esas dos experiencias de la guerra con menos agresión. Ninguna de las dos guerras se sintieron en el interior de Estados Unidos. Estados Unidos se conservó como el elemento fundamental de la producción porque su estructura productiva no fue perturbada. Al revés, fue intensificada en función precisamente de que era un soporte de esa lucha global. Así, a pesar de la crisis que en 1929 se produjo en Estados Unidos, se logró entonces una recuperación que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, a finales del 30, Estados Unidos estaba reconstruido otra vez. Y el resultado de esa guerra, derrotando a una competencia como los alemanes, produjo dos cosas. La unidad que fue necesaria para vencer al adversario en la Segunda Guerra Mundial, la colaboración y la unidad, pasó por alto sobre diferencias fundamentales. Fue tan grande la necesidad de unir fuerzas para asegurarse que los alemanes no predominaran, que la emergencia de los soviéticos y de los comunistas con José Stalin no tuvo empacho, ni tampoco Estados Unidos, de lograr un acercamiento, de lograr un acuerdo, de trabajar en la misma dirección. Bueno, era la guerra, pasa la guerra y entonces hay un repliegue. El bloque rojo de un lado y Estados Unidos del otro. Y Estados Unidos tuvo una situación privilegiada. Era la única economía del mundo que no había sido tocada, la única economía de las grandes naciones que no había sido tocada en su interior y en su estructura. Su ejército ha ido a pelear y pagado un precio, pero fuera del territorio norteamericano. Para Estados Unidos fue una bendición haberse conservado cuando toda la estructura de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Italia, de esta parte de Europa, afín con Estados Unidos, estaban en el suelo. Y eso fue un desafío para consolidar entonces la influencia y el poder de Estados Unidos, ayudando a reconstruir esa zona. Y así se consolidó un bloque que encontró en el esfuerzo de reconstrucción de la otra parte de los comunistas para concluir con la creación de una separación partiendo de un hecho. Eran los dos bloques fundamentales de la economía del mundo, el rojo y el de este lado liberal. Estados Unidos entonces lo que hizo fue ampliar en la ciencia, porque había conservado la infraestructura a un nivel superior a los otros. Desarrollar la tecnología por esa ventaja que tenía de que no había sido tocado. Desarrollar la comunicación y tener la base financiera del mundo, imponiendo su moneda como la moneda que representaba el valor de la globalidad. Y nada consolidó mejor a Estados Unidos que el papel del dólar en el mundo. El símbolo del poder, de la autoridad que marcaba los valores era el dólar. Y eso desarrolló algo que la gente ni siquiera percibe. La mayor estafa de la historia fue la hegemonía del dólar. 5 centavos costaba producir una papeleta
que podía ser de 1, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 dólares, y costaba 5 centavos de dólar. Y Estados Unidos se convirtió entonces en el sostén financiero y en la asistencia social basada en asumir esa estafa de lo que representaba que una moneda que costaba 5 dólares, tú la pudieras divulgar con el valor que decía su papel, entre 1 y 500 dólares. Y eso consolidó entonces una situación privilegiada en el mundo de Estados Unidos que se expresó en el control militar del mundo, en la hegemonía norteamericana, confrontándose con los rojos. Y Estados Unidos vio entonces caer el muro de Berlín, desmoronarse el bloque socialista y ellos quedar en el mundo con una situación privilegiada, pero que sin oposición, sin justificación ideológica. Cuando perdió la otra parte como adversario, comenzó la derrota de Estados Unidos. En la medida en que se producía ese hecho de que ahora no tenía la justificación para ampliar las ocupaciones militares, para imponer donde quisiera una norma de restricción o de condicionamiento a la economía, porque había perdido la razón, la Guerra Fría había desaparecido. Y poco a poco se fue encontrando el espacio de asumir la emergencia de una nueva situación que repercutía en el alma global de toda la humanidad. Y nos encontramos que ese predominio de Estados Unidos de no tener adversario fue el inicio de la derrota de su papel fundamental que desempeñaba. Y así es que se reproduce la reconciliación a nivel económico de esa sala dispersa de lo que fue el bloque socialista. Se permite la recuperación de China y Estados Unidos, con esa situación privilegiada, fue un factor que llegó a estimular el desarrollo de China con las inversiones allá. Incluso logró abrir el vínculo que antes lo separaba y propició una carrera alimentada por el poder norteamericano que se convirtió entonces en lo que es China hoy, el núcleo fundamental de la convergencia que emerge como competencia en el mundo del predominio de la economía. Y Estados Unidos ahora, del absolutismo que tenía, se ha enfrentado a un proceso de combate que representa la competencia de los chinos. Y los chinos ahora han anunciado un acuerdo que la gente no ha manejado ni ve. Un acuerdo. Japón era un soporte norteamericano, porque después que en la guerra ayudaron a destruirlo, el mercado de reconstruir a Japón era un factor del poder y del crecimiento de Estados Unidos. Y con este proceso lento de cambio, ahora Japón y China son la cabeza del primer mercado del mundo. Se acabó la hegemonía norteamericana en Medio Oriente. Y desde ese punto de vista, arma tanto a Japón como China con recursos para convertirse no en una fuerza organizada de su región, sino en una fuerza que en el mundo puede hacer lo que está ocurriendo. Una competencia real que repliega y limita a Estados Unidos. En ese tiempo ha crecido entonces la universalización de la comunicación. La tecnología ha permitido que en el mundo se desarrolle entonces la posibilidad de seguir en tiempo real lo que pasa, no importa la distancia. Y eso ha ido creando también una nueva conciencia en la humanidad, que aunque la gente no la perciba en detalle, es arrastrada por ella. Estamos viviendo entonces una convulsión que está en un momento de integración y de definición. Y cuando usted transfiere eso a países como el nuestro, donde la economía y la tradición era del autoritarismo, de la centralización del poder, del ocultamiento de los hechos, de la primacía de la autoridad sobre las masas, y esto va demoliendo cada una de esas herencias, estamos abriendo un espacio para un cambio en lo que somos impulsados sin conocerlo, ni preverlo, ni orientarlo. Somos arrastrados. En una situación como esta que llega Abinader al poder, y aunque Abinader tiene todavía una visión de la Guerra Fría, porque él tiene una política de sobrevaloración de las relaciones con Estados Unidos, y esa sobrevaloración basada en hechos reales. De Estados Unidos viene el mayor capital a nosotros porque es una herencia de que era así. Nosotros éramos una colonia real de Estados Unidos.
De Estados Unidos vienen los turistas. De Estados Unidos vienen los préstamos. En Estados Unidos viven la mayor parte de los dominicanos y nos mandan a nosotros lo que representan la donación de las remesas. Y es natural que el presidente se dé cuenta que tiene que privilegiar y defender esa relación con Estados Unidos. Pero no es verdad que puede ignorar la emergencia de ese nuevo poder. Pero él le ha puesto límite para que se introduzca aquí. Yo me complací cuando vi que los chinos le donan a la República Dominicana más de 150 vehículos ahora. Y él ampliando su relación con nosotros, porque ellos aspiran a que Santo Domingo sea, la República Dominicana sea, la plataforma de la expansión de ellos en esta región. Hay pues un conflicto en marcha global que gravita sobre nosotros. Y por eso, aunque defendamos el privilegio de la relación en todos los aspectos con Estados Unidos, que tiene la base de que efectivamente es nuestro primer mercado, nuestra primera inversión, toda nuestra referencia, a pesar de que nos ha invadido 2 veces, hoy la República no tiene rencor frente a ellos, sino una actitud. Lo único que es mi insistencia es que eso no puede llevar al gobierno a ignorar que la emergencia del otro centro necesita espacio y que nosotros los dominicanos, reducido el ingreso, reducido la producción, aumentado los gastos por el problema de la salud y los riesgos, necesitamos un incremento de la inversión. Y por eso, aunque defendamos nuestra privilegiada situación con Estados Unidos, tenemos que estimular que esa emergencia del nuevo mercado se meta aquí. Nosotros seríamos unos beneficiarios de la competencia de ellos en nuestra zona. Los chinos tienen 17 relaciones diplomáticas con países de América, donde antes no tenían acceso bajo el predominio norteamericano. Yo insisto, sin entender esa realidad del conflicto global, usted no se da cuenta de qué necesita en cada país. Ese proceso está haciendo crisis cuando también está haciendo crisis en la República Dominicana el predominio de la forma que en el pasado podía sustentarse el absolutismo de la política, el predominio del poder sobre todas las otras cosas de la sociedad, la reducción y el privilegio de los sectores económicos con el poder político. El empresariado aquí era con el poder político y es lo que mandaban y lo que condicionaban todo. Y la plebe, la masa desposeída, era simplemente un instrumento manejable por ellos. Hoy estamos obligados a poner sobre la mesa, por la claridad, las relaciones. Es verdad que tenemos un privilegio con un núcleo desarrollado en el empresariado que hay que defender, que hay que estimular, pero con una relación que no es simplemente su hegemonía, ignorando los reclamos de los de abajo. Estamos obligados al cambio. La vida está imponiendo un cambio y ese es el mérito, que esa imposición se ha expresado en un gobierno que llegó al poder gracias a ese sacudimiento del cambio, porque hoy, cuando usted piensa la situación política, no puede ignorar que la victoria de Abinader no solo es hijo de su trabajo, es consecuencia de eso que pasó y de eso que pasaba, que llegó a dividir la cabeza política, que llegó a crear también en el propio empresariado una comprensión de que no podían seguir sumisos solo en la dependencia, sino que había que abrirse a las nuevas ofertas del mercado. Hay una transformación de fondo. Y yo he dicho, esa transformación va a obligar a que revisemos la Fuerza Armada, que a la luz del mundo de hoy, digamos, ¿qué ajuste hay que hacer con una Fuerza Armada nutrida de lo que fue la competencia de la Guerra Fría y de la herencia de Trujillo? Hay que lograr un entendimiento con ellos, porque para la recuperación del país, las Fuerzas Armadas serán decisivas, porque ellos tienen dentro el mayor núcleo de la capacidad que tiene el país. Así como no podemos ignorar a Estados Unidos por su significación, no podemos ignorar el poder que representa la Fuerza Armada y la propia policía, con los profesionales que en su zona son un instrumento para nosotros recuperarnos, para adaptarnos, para producir el cambio de la manera más positiva, para generar en el país un movimiento de colaboración y de integración, para que la tradicional angustia de oposición o del ejercicio del poder que se imponía a base de privilegio, de sanción, de soborno, ahora sepa que en la transparencia que se impone tiene que ser tomando en consideración todos los elementos. Hay una modificación, pues, una modificación de la que no escapa nadie, y es en ese momento
que nosotros tenemos que apreciar la importancia del gobierno y la necesidad de impulsar esa apertura y tratar de que esa apertura se expanda. Yo soy el único de los comentaristas de este país que está insistiendo en que el cambio tiene que llegar a la policía y a las Fuerzas Armadas y que para eso hay que mejorarle la vida a ellos, porque usted no le puede pedir a un guardia que valore la nueva situación con un ingreso miserable, que él como autoridad y con un arma, si él se muere o sufre, es un tonto. Y por eso usted encuentra la mayor colaboración degradante de policía y de guardia y de autoridades en el ejercicio de prácticas que no debían ser objeto de apoyo, sino de persecución. Estamos, pues, y yo insisto en eso, ante un cambio sin precedente en el mundo y, por tanto, sin precedente en la República Dominicana. Busquemos el cambio, tratemos de entenderlo para que unidos podamos impulsarlo. Gracias, Isidro.